Muchísimas gracias. Estamos de regreso en el Tribunal de la Tarde. Ya está con nosotros conectada a través de la plataforma Zoom, que es el mecanismo utilizado durante toda esta pandemia, con la doctora Reina Bautista. Ella es cardióloga internista y hoy, como le dijimos anteriormente, vamos a hablar del cuidado del corazón. Hoy es el Día Mundial del Corazón y además pues es un tiempo prudente, un buen momento para tocar este tema con una especialista en la materia. Buenas tardes, doctora. Un placer tenerle aquí en el Tribunal de la Tarde. Igual para mí un placer estar aquí con ustedes dando información sobre cómo cuidar nuestro corazón. Doctora, gracias por tu invitación. Yo creo que precisamente, doctora. Bueno, adelante, Dionisio. Sí, adelante, Julio, adelante. Decía que creo que una pregunta básica para iniciar sería preguntarle que cuándo estamos, diríamos que en salud óptima cardiovascular, o sea, cuando nuestro corazón está latiendo bien, cómo nosotros podemos más o menos como darnos cuenta de esto, de que estamos bien. Y en su defecto, de ahí uno va a derivar cuando nos damos cuenta de que tenemos problemas cardiovasculares. Bien, para nosotros saber cuál es la condición de salud que tienen los pacientes o qué condición de salud tienen tienen ustedes como cardiólogos, como pacientes de nosotros los cardiólogos, lo primero es que el paciente debe de visitar regularmente, por lo menos por una vez al año, los pacientes sanos a su cardiólogo, porque con ellos se detectan enfermedades que a veces no dan síntomas, como lo es la hipertensión arterial y que puede ser letal para la salud. Cuando nosotros sabemos que estamos en condición óptima, cuando después de hacerse un examen físico, incluyendo lo que es el análisis de rutina, nuestros niveles de tensión arterial se encuentran dentro que es 120-80 milímetros de mercurio, y los valores de colesterol y triglicéridos también están dentro de parámetros normales. No solamente esto, sino que una forma de nosotros cuidar nuestro corazón es a través de lo que es cambios en el estilo de vida sedentario. Muchos de nosotros por cuestiones laborales no tenemos cambios en el estilo de vida sedentaria, medidas Doctora, que son poco saludables, como ejemplo, un poco hacer ejercicio, caminar, y también tenemos descontrol en lo que son el consumo de alimentos. Consumimos muchas cosas procesadas y eso no nos ayuda en lo que es nuestra salud cardiovascular. Yo quiero, no sé si el equipo de producción, porque teníamos como un problemita ahí con el audio, el internet de la doctora Bautista, pero yo quiero también como incidir en la misma parte, la misma pregunta de Julio Alberto, pero un poquito más técnico, un poquito más aplatanado, que la población pueda digerirlo, entenderlo y de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al comportamiento social de los dominicanos. O sea, usted dice que obviamente después nos daríamos cuenta si estamos en óptimas condiciones de salud después de un estudio, ¿verdad? Cardiovascular. Ahora, la verdad es que el dominicano se trata per se como trata a un vehículo. Mientras el vehículo no lo siente nada, no lo lleva al mecánico. Entonces, nosotros mientras no sentimos nada, no vamos al médico, no nos hacemos ese chequeo anualmente. Entonces, ¿cómo determinar que cardiovascularmente estamos estamos bien? Si tenemos algún síntoma, cansancio, si sentimos Exacto. algo anormal en el cuerpo, sobre todo en la República Dominicana, quizás en el mundo, pero aquí lo vemos con mucho más frecuencia, la utilización de unos nuevos métodos que tiene unas nuevas generaciones que yo le llamo la nueva generación JUCA. Entonces aquí hay mucha gente utilizando artefactos eléctricos que no están conscientes de que esto puede causarle graves daños al corazón. Mira, hablando ya, aplatanando lo que es el término, cuando un paciente
va a la consulta, lo primero que nosotros hacemos es acercarnos a su corazón, escuchar su corazón. El corazón siempre habla, siempre cuando hay una anomalía, te da algún síntoma o es un test o presenta también mucha cefalea. Esos son signos de que algo muchas veces Dolores de no cabeza. necesariamente tiene que ser cardiovascular, pero la mayoría de las veces el dolor de cabeza. Tenemos, no sé si es mi internet o es el de la doctora, parece que hay problemas con el audio. ¿Ustedes lo escuchan bien, Julio y Mildred? También, cuando le tomamos las cifras de niveles tensionales, vemos que están por encima de los valores que se consideran óptimos. Los niveles de presión arterial, hay varios niveles para que el paciente es hipertenso. Lo que se consideran óptimos son aquellos que están por debajo de 120/80. O sea, que si usted tiene su presión, usted va a mi consulta y yo le tomo su presión, está por debajo de 120/80, usted es un paciente que tiene unos niveles óptimos y que usted podría tener bajo riesgo cardiovascular. Ahora, hay otras medidas que se acompañan de eso, como lo es que tenga un control en lo que son los niveles de glicemia, también nos hablan de eso, o de azúcar en sangre, que el paciente no fume, que el paciente haga ejercicio de forma regular, también es una de las medidas que utilizamos y que incluye en su dieta consumos de frutas y vegetales de manera regular, más que los carbohidratos. Ahora, ¿cuáles son las principales enfermedades del corazón y si estas son hereditarias? Mira, las enfermedades, la primera enfermedad del corazón que nosotros vemos es hipertensión arterial. Y sabemos que en el mundo entero la principal causa de muerte es porque el paciente se descuida. La hipertensión no te da síntomas, no es una enfermedad que generalmente te da síntomas. Tú puedes pasar años sin presentar ningún síntoma de nada y cuando tú ir al médico, pues mira, coincidencialmente te encontraron que tenía la presión elevada y que cuando te hacen el examen ha andado bien durante un tiempo. Aparte de eso está el infarto, está la hipercolesterolemia, está la obesidad. La obesidad también se considera que es una enfermedad cardiovascular y es letal. Y también hay muchísimas enfermedades, como tú decías, que sí son hereditarias. Hay enfermedades cardíacas que conllevan a la muerte y eso se ve más en pacientes jóvenes, que tú piensas, se murió y tenía 31 años y nosotros los achacamos a un infarto, o sea, la población general lo achaca a un infarto y muchas veces también los mismos médicos lo achacan a un infarto, pero nos damos cuenta, nosotros los cardiólogos, la mayoría de las veces, eso no es así, sino que ese paciente vino que hizo que ese corazón en algún momento padecer una arritmia o una muerte no se está escuchando bien, doctora. Parece que su internet tiene problemas. Sí, sí. Aquí me está dando que tengo toda la señal. Bueno, vamos a proseguir a ver si podemos. Si puede, si es posible repetir lo último, porque no se escuchó bien. Me preguntaba la joven que cuáles eran las principales enfermedades cardiovasculares y yo le decía que las principales enfermedades cardiovasculares o la primera es la hipertensión. Después de la hipertensión se derivan un sinnúmero de enfermedades cardiovasculares como es el infarto o la cardiopatía isquémica, que es un mundo. Está la insuficiencia cardíaca, porque la presión se encarga de, como eso es una bomba, el corazón es una bomba, y una bomba que maneja más carga de trabajo, pues se deteriora más rápido. Eso en el corazón pasa eso mismo y el corazón llega a padecer lo que es una falla cardíaca. También están las enfermedades metabólicas, como son las alteraciones de lo colesterol, como la gente le llaman comúnmente, y nosotros le llamamos los trastornos de los lípidos, que favorecen a lo que es la aparición del infarto
y de, no solamente de infarto, sino que el paciente padezca lo que son enfermedad vascular pies, y es porque tienen una aterosclerosis. Y también existen enfermedades cardíacas que son hereditarias, que conllevan a que los pacientes presenten muerte a etapas más tempranas de la vida. Muchas veces le decía que los pacientes mueren de 31 años, 35 años y lo achacamos a tener un infarto. Pero el paciente que no tiene factor de riesgo de desarrollar un infarto no necesariamente tiene que fallecer de eso, y la mayoría de las veces no es secundario a un infarto, sino a un trastorno genético o congénito de nacimiento que no se dio cuenta nunca, y que ya a esa edad entonces ese corazón pues explotó como una bomba y le produjo la muerte, una muerte súbita o una muerte inesperada. Doctora, y en este tiempo de pandemia, donde tenemos pues una gran cantidad de personas que han fallecido por el COVID, y que todo el que fallece en ese trance, pues obviamente murió del COVID. Entonces, yo no sé si hay un subregistro, y si ustedes los especialistas cardiovasculares tienen algunas informaciones que la población no maneja, porque hay muchas personas que pudiesen morir de un infarto al corazón teniendo COVID, y precisamente no fallecen de la enfermedad del COVID, sino por el mismo problema cardiovascular. Se cortó, no te pude escuchar. Parece que ok, tenemos de nuevo me escucha ahí, ¿verdad? Bueno, le decía yo que en este tiempo de pandemia, donde muchas personas han fallecido producto del COVID, pero otras personas también fallecen, un infarto al corazón, pero murió en un hospital, lo sepultan en forma relámpago, y no hay un subregistro que diga que ese paciente no murió de COVID, sino que murió por un infarto o viceversa. No, mira, los pacientes que actualmente lo consideran como que murieron de COVID son pacientes que, aparte de la sintomatología que tenía que tener por lo menos una prueba de que estaba positiva para COVID. Esos pacientes sí son los que se consideran de que el paciente murió de COVID. Otra cosa que yo sé que ahora mismo la gente sabe mucho de eso, y es que muchos de los pacientes que padecen de COVID están muriendo de embolismo pulmonar y de infarto al miocardio. ¿Por qué? Porque el COVID, que es una enfermedad infecciosa, lleva alteraciones de lo que es la coagulación de la sangre, y produce trombos, y esos trombos, o sea, que son como acúmulos son como cúmulos de sangre que pueden tapar una arteria y producir un infarto. Hay muchísimos pacientes de COVID que también han muerto de infarto, y que en primer lugar han tenido COVID. Entonces, esos pacientes como quiera se lleva el registro, que tienen una muerte demostrada de COVID, se pone en el registro de los pacientes que fallecen por COVID, pero si hay una evidencia de que el paciente padeció un infarto, también se toma como causa de muerte el infarto y se registra. Bueno, muchas gracias a la doctora por haber estado compartiendo con nosotros todas estas informaciones edificantes. Teníamos muchos temas interesantes pendientes. Lo que pasa es que parece como con la situación del internet no tenemos. Ojalá que la doctora pudiese regalarnos su impresión con relación a la utilización de los equipos electrónicos que están de moda, como la juca, los vapers y ese tipo de cosas. ¿Cuál es el daño que esto podría traerle al ser humano por la utilización de los mismos? Mira, eso hay libros, incluso se han escrito libros tanto de neumología como de cardiología en cuanto a eso, porque los vapers dan una neumonía que es letal, que es una neumonía lipoide, que es por el mismo material de lo que consumen esos pacientes, dañan el pulmón y acumulan una cantidad de grasa, que por eso se llama neumonía lipoide, que los lleva al colapso de los pulmones. Pero no solamente eso le hace daño al pulmón, sino que en el corazón, de las arterias, sino que dañan en sí la estructura del corazón. El corazón es como una casa en el que si se afectan sus paredes, pues se va a morir.
los vipers se han relacionado con miocarditis, que es un daño al músculo en sí del corazón, y eso lleva a muerte súbita en muchísimos jóvenes. Por eso es que eso debería de estar descontinuado. Hay países que lo han descontinuado por el daño letal que producen estos este tipo de dispositivos electrónicos que están utilizando los jóvenes. Bueno, muchas gracias muchas a la gracias. doctora. En otro momento vamos a continuar con esta entrevista porque, como dice Dionisio, se quedaron muchos temas, pero lamentablemente por la precariedad del Internet no podemos apreciar bien su intervención. Bueno, señores, y antes de la pausa, a propósito del Día Internacional del Turismo que se conmemoró en el día de ayer, el Banco de Reservas anunció su respaldo a este sector para enfrentar los efectos de la pandemia. Y así lo dijo en el día de ayer el director ejecutivo del Banco de Reservas, quien planteó que este banco afianzó su compromiso con el turismo y anunció que trabajará como aliado de este sector de la economía para superar los desafíos y minimizar los efectos de la pandemia. Samuel Pereira, administrador general de esta entidad financiera, lo expresó en una actividad en la cual realizaron en el día de ayer por este motivo. Es importante que el Banco de Reservas, como otras instituciones del Estado, apoyen a este sector tan vital de la economía dominicana en un momento donde prácticamente la tasa de ocupación de los hoteles ha disminuido bastante producto del COVID-19, que muchos, prácticamente estuvo paralizado durante varios meses, lo que provocó la pérdida de más de 2.500 millones de dólares por concepto del turismo. Qué bueno que el actual administrador del Banco de Reserva esté apostando a relanzar este sector tan vital para la economía dominicana. Ahora sí, vamos a una pausa y regresamos de inmediato.